Bien, en este vídeo y como continuación del tema del vídeo anterior, vamos a hablar de los problemas ambientales que se derivan de la contaminación del agua. Sabiendo que vamos a distinguir aguas dulces de aguas saladas. En las aguas dulces hablaremos de la eutrofización y de las intrusiones salinas, aunque no son los únicos problemas. Y en las aguas saladas, vertido y derrames de petróleo, la acidificación de los océanos y la presencia de plásticos y microplásticos. Empezamos con la eutrofización, un problema que surge en las aguas dulces cuando hay un exceso de nutrientes, materia orgánica, derivados de nitrógeno y de fósforo procedentes de fertilizantes. Estos nutrientes provocan el crecimiento desmesurado de algas y de múltiples microorganismos. Este crecimiento hace que se consuma oxígeno por una parte, que se impida la llegada de luz a las partes más profundas del agua y acaban muriendo todos estos microorganismos y algas. Al morir se acumulan todos estos restos y se provoca lo que es la putrefacción del agua, en la cual pues ya no se puede desarrollar vida y además problemas de olores y problemas de salud pública también. Otro problema es el de las intrusiones salinas. Esto se da en los pozos que se encuentran cerca de las zonas costeras. Si nos fijamos en la primera imagen, vemos aquí un pozo que está extrayendo agua de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas proceden de la lluvia, en definitiva, y tienen lo que se llama un nivel freático, el nivel al cual se encuentra la capa de agua. Es muy importante que estas extracciones de agua mediante pozos no se sobreexploten, es decir, no se saque más agua de la que se recarga de forma natural por la lluvia. ¿Qué es lo que ocurre si se sobreexplota? Pasamos a la segunda parte de la imagen. Fijaos, aquí tenemos varios pozos, se está sobreexplotando. Al sobreexplotar baja el nivel freático y además se produce una entrada de agua del mar, con lo cual los pozos que se encuentren más cercanos a la costa empiezan a dar agua salada, con lo cual se dificulta su consumo. Otro grave problema, y este ya es el que afecta a mares, es de los vertidos de petróleo. A veces ocurre por labores de limpieza de tanques en petroleros, otras veces es porque ocurre un accidente, ¿vale? Y entonces esto provoca pues, un derrame importante de fuel, de petróleo, que afecta a la flora, a la fauna. Es significativo un gravísimo accidente que ocurrió en el año 2002 con el hundimiento del Prestige, un barco que transportaba unas 80.000 toneladas de petróleo y se hundió cerca de las costas gallegas, contaminando más de 2.000 kilómetros de costa. Ahí vemos ahora imagen del barco, imágenes de la llegada de esa marea negra a la costa en la que miles de personas, tanto trabajadores como voluntarios, estuvieron afanándose durante días y días para retirar ese petróleo que llegaba a las costas. Ahora vemos algunas fotos más sobre los efectos que estas mareas negras tienen. Otro problema que está ocurriendo en los océanos y que se está empezando a investigar ahora es el de la acidificación. Esto es un problema que surge como consecuencia del aumento de CO2 en la atmósfera. Este aumento de CO2 provoca que aumente también algo el CO2 en el agua y esto provoca lo que sería una acidificación, o sea, un pH un poquito más ácido. Y este pH un poquito más ácido puede afectar a algunas especies marinas, especialmente aquellas que desarrollan concha, porque la concha es carbonato cálcico, el carbonato cálcico se disuelve en medio ácido. Entonces ya se está viendo que algunas especies marinas pues se desarrollan mucho peor debido a esta acidificación. Y esto puede afectar pues a corales o también a especies que se explotan de forma comercial, como por ejemplo la marisquería. Y el tercer gran problema que nos encontramos en mares y océanos es el de los plásticos. Todos los años entran entre 6 y 8 millones de toneladas de basura directamente arrojada a los mares y océanos y aproximadamente un 80% son plásticos. Parte de este plástico además se degrada y forma partículas muy pequeñas de plástico, son los llamados microplásticos, que pueden ser ingeridos por otras especies
y así pasan a la cadena trófica, llegando incluso al ser humano. Además, también se han formado unas macroislas de plástico flotante en diversas partes de los océanos, allí donde concurren las corrientes marinas, y se forman islas de plástico con una extensión considerable. Aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Vemos el efecto que puede tener sobre la fauna marina, aparte de lo desagradable que es encontrarse los mares llenos de basura. Hay una foto ahí de una de estas islas de plástico flotante, y aquí vemos en este planiferio, fijaos, donde se están produciendo las mayores concentraciones de plástico flotante en el planeta. Son aquellas donde se produce una serie de corrientes, ¿vale? Y el giro de estas corrientes va haciendo que vayan los plásticos concentrándose en estos lugares. Aquí tenéis una imagen donde vemos las diferentes fuentes de entrada, tanto de los microplásticos como los macroplásticos. Microplásticos, los tamaño más pequeño, y los macroplásticos, tamaño más grande. Fijaos en la barbaridad de toneladas y toneladas que entran anualmente, y que el origen es muy variado. El turismo, la agricultura, la construcción, la industria de los envases, el consumo de envases, ¿vale? Todo eso provocan entrada de plásticos. Y aquí vemos cómo esto puede llegar a afectar al ser humano, ya que estos plásticos, una vez degradados en partículas más pequeñas, no desaparecen, sino que son ingeridos por algunas especies marinas, y estas acaban siendo digeridas por otras más grandes, y estas al final acaban en las redes o en los anzuelos de los pescadores y pueden acabar en nuestro plato, en nuestra mesa. De hecho, ya hay algunos estudios que están hablando de que se encuentran en análisis de orinas humanas, se están encontrando algunas sustancias derivadas del plástico, lo cual pues es algo que hay que seguir investigando, porque es un problema grave. Bien, ¿y qué podemos hacer contra la contaminación? Pues hay que tomar medidas. Las medidas se pueden clasificar en medidas preventivas o en medidas paliativas. Las medidas preventivas: cómo conseguir que esa contaminación no llegue. Educación. Evidentemente la educación es muy importante. La legislación, es importante que haya leyes que adopten medidas contra la contaminación, leyes que prohíban el vertido de sustancias directamente al mar. Pero no solo eso, leyes, por ejemplo, que favorezcan el comercio marítimo en condiciones de seguridad. Por ejemplo, este que comentaba antes, el buque Prestige, este era un petrolero monocasco, es decir, no tenía un doble casco para protegerse, y se hundió el barco por una grieta que se abrió en el barco, y al final se acabó rajando y partiendo y se hundió. Hoy día están prohibidos por la Unión Europea los petroleros monocascos, solamente pueden ser bicascos, o sea, que tengan dos paredes, por así decirlo, ¿no? Con lo cual aumenta un poco la seguridad. Bueno, pues esto se consigue con legislación, control de los buques, control de los vertidos industriales, el control de los fertilizantes, que no se abuse de fertilizantes, porque esos fertilizantes al final acaban llegando. La lluvia arrastra, llega al agua subterránea o llega a los ríos, y de estos a los mares. Hay que depurar los residuos provenientes de las ciudades, y por supuesto hay que investigar. Y el otro bloque sería el de las medidas paliativas. Una vez se ha producido el daño, ¿qué podemos hacer para remediarlo, ¿no? Tratamientos biológicos o químicos para eliminar los contaminantes, y también medidas de potabilización del agua. Si hablamos de potabilización, ¿vale?, tenemos que distinguirla de depuración. Potabilización es hacer un agua potable. Entonces, consiste en tratar un agua y hacerla apta para el consumo humano. Entonces, se realiza en las estaciones de tratamiento de agua potable. Hay una captación, hay una filtración para eliminar partículas, luego se le añaden unos floculantes, llamados floculantes, que lo que hace es que aquellas partículas muy finitas que están en estado coloidal se vayan al fondo y se puedan eliminar. Luego se filtran, normalmente mediante filtros de arena, se desinfecta
mediante cloro u ozono, y entonces ya se distribuye en condiciones sanitarias. Y luego tenemos las estaciones de depuración de aguas residuales, ¿vale? Se trata de esas aguas ya usadas en las ciudades o en industrias y que están contaminadas, pues hay que limpiarlas, hay que depurarlas antes de devolverlas a los ríos o al mar, en caso de ciudades costeras. Entonces tiene también una serie de pasos, como es la filtración y cribado, se sedimenta, la aireación es muy importante. Normalmente estas aguas suelen llevar una carga orgánica importante, y esa carga orgánica se puede reducir mediante medios biológicos, añadiendo una serie de microorganismos a ese agua para que esos microorganismos se alimenten de esta materia orgánica, y para que puedan alimentarse y crecer hay que suministrarle oxígeno, por eso se airea, ¿vale? Y entonces ya el agua sale con menor carga orgánica. Luego se sedimenta para separar estos microorganismos, salen en forma de fango que se devuelven normalmente a la piscina para que sigan trabajando, sigan comiendo esa materia orgánica, ¿vale? Y luego ya esa agua se desinfectan y se pueden verter a un río. Pero desde luego también hay una serie de actitudes personales que podemos llevar a cabo para contribuir, para luchar contra la contaminación de las aguas. La primera de ellas, yo diría, el uso responsable del agua. Vamos a evitar el derroche de agua con estas medidas que ya todos hemos oído hablar muchas veces en casa, para consumir solamente el agua justa, el agua necesaria. Importante no arrojar residuos ni por el fregadero ni el inodoro, ni medicamentos, ni aceite, ni productos químicos, nada de eso debe ir al inodoro ni al fregadero. Tampoco debemos arrojar toallitas desechables por el inodoro, que provocan graves problemas en las ciudades, están provocando atascos en el alcantarillado y graves problemas también en las estaciones depuradoras. Intentar utilizar jabones y productos de limpieza naturales. Y también vamos a intentar evitar los envases de plástico, que ya sabemos que al final gran cantidad de ellos acaban en nuestros mares. Aquí veis unos consejos para utilizar menos plástico. No se trata de eliminar al 100% el plástico de nuestras vidas, porque es un material importante, que es un material muy útil. Pero sí podemos reducir su uso, su consumo. Sí podemos no utilizar tanto plástico desechable, plásticos que utilizamos un minuto prácticamente. Entonces, por ejemplo, pues, utilizar vasos de vidrio siempre que podamos. Usar termos en lugar de comprar una botellita de agua, que es un residuo plástico. Vamos a llevar nuestro propio termo, que luego lo lavamos en casa, y podemos llevar el agua fresca para un lado y para otro. Utilizar cubiertos de metal y no desechables, aunque vayamos de picnic, vayamos al campo o a un parque, vamos a llevar nuestros cubiertos de metal en lugar de plástico. Vamos a intentar también evitar comprar pues, esos juguetes de plástico de malísima calidad que duran un día o a veces menos. Los desechables en las reuniones habría que evitarlos, si no, pues vamos a intentar que sean biodegradables, pero si se pueden evitar, mucho mejor. Los envases de vidrio, guardarlos, y después los podemos utilizar para almacenar comida que hagamos. Lleva siempre bolsas de tela en el carro, en la mochila, para que cuando vayamos a hacer nuestra compra no nos tengan que poner las compras en bolsas de plástico. Reciclemos los aparatos electrónicos, vamos a intentar no andar comprando lo nuevo si realmente no lo necesitamos. Si alguien puede, porque su casa sea grande y se puede permitir, vamos a intentar compostar. Es decir, la basura orgánica vamos a separarla aparte y la podemos echar en una compostera y hacer abono, ¿vale? Venden incluso también bolsas de basura compostables, con lo cual estaríamos eliminando totalmente los residuos plásticos en ese aspecto nuestro, ¿vale? Y vamos a procurar comprar también productos en vidrio en lugar de en plástico.